Que Dios los bendiga ricamente, queridos hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de las Lamentaciones. Este es un libro que en la versión de la Vulgata, en la versión latina, traducida en latín por Jerónimo, este libro va después del libro de Jeremías con un título que es Freni, del latín, y es la transición griega, ese término latín, del griego threnoi. La palabra threnoi, en la versión de las 70, que es la versión griega del Antiguo Testamento, significa canto fúnebre o lamentación por la ruina de Jerusalén. O sea que ya nos está hablando la versión de los 70 y la versión latina acerca del tema fundamental que van a tocar las lamentaciones. En el Talmud se llamaba a estas composiciones fúnebres, podemos decirla, kinot, y son palabras que no aparecen en la Biblia hebrea, así la llama el Talmud. En la Biblia hebrea, a estas composiciones fúnebres aparecen con el nombre de teca, que literalmente significa cómo. ¿Por qué? Porque es la primera palabra que abre la serie de las lamentaciones. En general, los libros hebreos en el Antiguo Testamento se nombran con la primera palabra con la que empiezan en hebreo. Entonces, por eso es que en la Biblia hebrea aparece mencionada con la palabra teca, que significa la palabra cómo, tal cosa, cómo, y así empiezan las lamentaciones. ¿Por qué se caracterizan las lamentaciones en general, este libro? Por el género elegíaco. El género elegíaco son composiciones líricas que van a expresar lamento, tristeza, duelo o la pérdida de algo o de alguien. Entonces, esto ya nos va haciendo ver más o menos de lo que va a tratar el libro de las Lamentaciones. Flavio Josefo, que es un historiador que es un fariseo, que va a pelear contra los romanos, después se pasa hacia el lado de los romanos, y nos ha dejado obras como Guerra de los Judíos, Historia de los Judíos, las considera como formando parte de los escritos de Jeremías. En las sinagogas se solían leer las lamentaciones en el aniversario de la toma de Jerusalén por los babilonios, como parte del duelo general y con ayunos que se practicaban desde tiempos muy remotos, haciendo alusión a esa fecha de la toma de Jerusalén por los romanos, ¿verdad? Que era en julio-agosto más o menos, correspondía de nuestro calendario. De esta manera, por razones de tipo litúrgica, las lamentaciones fueron separadas del libro de Jeremías para unirlas a lo que se conocen como agiógrafos, o sea, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Esther, los cuales se leían respectivamente los días de Pentecostés, Pascua, Tabernáculo y lo de la fiesta de Purim. Con respecto al contenido de este libro, son 5 cánticos. 5 cánticos que nosotros tenemos donde se hace duelo por la destrucción del reino de Judá y sobre todo de la ciudad de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor en el año 586 a.C. El autor de estos cantos fúnebres, de este género elegíaco, donde hay lamento, donde hay duelo por la pérdida de algo, desahoga todo el dolor que siente ante las ruinas de ver a la ciudad elegida por Dios destruida. En sus cantos alude a detalles que reflejan la situación triste del país y de esa ciudad. Pero sobre todo, no solo se lamenta el autor de las Lamentaciones, valga la redundancia, sino que le da un sentido teológico a toda esa ruina que acontece, le da un sentido teológico al decir que todo lo que aconteció, todos esos acontecimientos históricos, es por el castigo de las transgresiones de Judá y de sus infidelidades para con Dios, para con el Señor.
Entonces, esa ruina se lee en clave teológica. Esto aconteció porque el pueblo ha sido infiel al Señor, no ha cumplido con la alianza. Pero además, no son cantos de desesperanza, son cantos de lamentación, pero no termina en lamentaciones. Confía en la misericordia divina y espera confiadamente que después que pase la hora de la justicia, del castigo, la justa retribución, llegue la hora de la restauración de parte de Dios. Por eso mezcla en estos cantos, que nosotros vamos a ver solo el capítulo 5, por eso mezcla constantemente en estos cantos súplicas por su pueblo arruinado y disperso. Entonces mezcla lamentaciones y duelo con súplica, porque sabe que el Dios que es justo también es un Dios misericordioso, que se compadece. Son meditaciones dolorosas, como dijimos, donde predomina el sentimiento y el desahogo de un alma que está sufriendo por ver a Jerusalén destruida, mezcladas con súplicas. Lamentaciones y súplicas son algo que forman característicamente cada uno de estos cantos. Nosotros podemos hablar que la primera lamentación, el capítulo 1, habla de un profundo dolor por la desolación total de la ciudad destruida. El capítulo 2 habla que el verdadero autor de la catástrofe es Dios, porque en definitiva todo ha sido efecto de la intervención de Dios y del juicio de Dios merecido para Judá. En el capítulo 3 se describe las tribulaciones y angustias de los justos. En el capítulo 4 el poeta comienza a hablar, este hombre que compuso las lamentaciones, acerca del destino de las diferentes categorías sociales, cargando la responsabilidad de la catástrofe a los dirigentes políticos del pueblo. Los dirigentes políticos del pueblo son los responsables de la catástrofe del pueblo. Y el capítulo 5 describe las consecuencias de la toma de la ciudad y finalmente lo que se implora es la misericordia divina para que se acelere la restauración de la ciudad. Cuando uno mira la forma poética en que han sido redactados estos cantos, han sido siguiendo un estilo métrico llamado quiná o elegíaco, también se llama, empleando versos con dos cadencias, en los que el segundo verso es más breve que el primero. Versos en dos cadencias, en el que el segundo verso es más breve que el primero. Otra de las características que tienen las lamentaciones literarias es que los 4 primeros cánticos están compuestos en el orden alfabético. O sea, cuando uno ve los primeros 4 capítulos, van siguiendo el orden de las letras hebreas. El alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras, de la Aleph hasta la última, que es la Tav. Entonces, a medida que van avanzando, Aleph, Bet, Gimel, van avanzando las letras hebreas, o sea, cada uno de los versos va comenzando, de los versículos de los capítulos va comenzando la palabra con una letra hebrea siguiendo el orden, salvo algunas que están alteradas ahí. En general, siguen un orden alfabético hebreo, así como el Salmo 119, donde cada estrofa comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, siguiendo todo el orden del alfabeto. Eso es algo característico. Por eso se dice que tiene una estructura como acróstica, ¿verdad? O alfabética. Hay salmos alfabéticos. Y estos primeros 4 capítulos, cada uno de ellos es alfabético. Pero el quinto no es alfabético. Por eso cada uno consta de 22 versículos, ¿no? En general, porque son 22 las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 5, lo único que consta es de 22 versos, pero no sigue esa estructura alfabética conforme al orden
de las letras del alfabeto, o mejor dicho, alefato, debería decirse así con respecto al alfabeto hebreo, alefato. Esto es una de las características. Dios va a ser interpelado en cada uno de estos versos, usando el pronombre de segunda persona. Se habla estableciendo un íntimo coloquio con Dios, un diálogo íntimo con Dios, pero Dios se constituye también en el único objeto de esperanza y de confianza que puede restaurar. Y todo esto contribuye a dar dramatismo, vivacidad a los cánticos, colorido. Acá nosotros no tenemos que buscar un desarrollo sistemático, un orden lógico. ¿Por qué? Porque prevalece lo sentimental en estos cantos. Y como prevalece lo sentimental, las ideas van brotando, van surgiendo como raudales, no hay un orden lógico. Hay ideas, sentimientos que se van expresando sin un orden lógico. Por eso no podemos nosotros buscar un desarrollo sistemático de ideas en este canto, ya que prevalece lo sentimental por sobre lo ideológico, lo sistemático. La doctrina religiosa que nos habla del libro de las Lamentaciones nos enseña lo siguiente: la ruina de Jerusalén no es casual, ni mera consecuencia de una política humana, sino que es un proceso, es la culminación de un proceso de alejamiento de la ley divina. Fíjense qué interesante para nosotros hoy día. La ruina de Jerusalén no es casual, no es mera consecuencia de una política mal hecha, política humana mal hecha, política de alianzas que se buscaban establecer para salvarse a veces de los enemigos. Ustedes saben que en la antigüedad los profetas, hay profetas que ven las alianzas, en algún momento creo que lo dijimos eso, que ven las alianzas políticas de Israel con otras naciones como una forma de idolatría. Cuando Israel buscaba establecer alianzas con Egipto, o buscar establecer alianzas con la potencia de turno, los profetas veían eso como una forma de idolatría, porque buscaban apoyarse en la fuerza humana, en el poder militar humano, y no confiaban en Dios. Entonces colocaban su confianza en la fuerza militar de una potencia que podía ser emergente o que estaba consolidada en ese momento en el próximo Oriente Antiguo, como podía ser Egipto, como podía ser Babilonia, como podía ser Asiria. Entonces, no solamente todo lo que le acontece a Israel es consecuencia no es algo casual, no es una mala política de alianzas humanas, obviamente que eso formaba parte de todo lo que estaba mal, sino que es la culminación de un proceso de alejamiento de la ley de Dios. Es el punto culminante de eso. Dios, es lo que da a entender en las Lamentaciones, es el que ha guiado a los enemigos para que sean instrumento de su justicia y ha descargado su castigo merecido por los pecados que se fueron acumulando durante siglos, hasta que llegó el momento cúlmine y vino el juicio. A pesar de lo terrible del castigo para la nación de Judá, hay esperanzas de restauración. Hay juicio, pero hay esperanza en este libro. Y por ello el poeta ora a Dios confiadamente. Sabe que si Dios es justo, también es misericordioso. Y que como llegó la hora del castigo, también un día va a llegar la hora de rehabilitación para Judá y del castigo para sus enemigos. Entonces el dolor se ve como un medio de purificar a los individuos y al pueblo. Y esa es la solución que nosotros vemos acá, es la solución que encontramos también en el libro de Job, el dolor como un medio de purificar. Por eso, todos estos cánticos que nosotros vemos en el libro de las Lamentaciones, nosotros podemos decir es el reflejo de un alma que vive de la fe
y de la esperanza en Dios, de la esperanza en Dios, que trata de leer la situación actual que está pasando y se da cuenta que es un juicio de Dios, se da cuenta de que es el punto culminante donde Dios llega al momento de disciplinar a su pueblo, pero también confía en que Dios va a restaurar a esta nación. Confía. Con respecto a la quinta lamentación, la oración del profeta, la oración de este poeta, ya vimos que es la lamentación que nos toca meditar en este día. Vimos que no tiene la estructura similar a los primeros 4 cánticos. Es una plegaria, la quinta lamentación, donde se describe la situación que se vive. El pueblo está sometido a la dominación extranjera y el templo está completamente desolado. El desastre es un castigo divino por las transgresiones que se han ido acumulando a través de las generaciones. Se describen los sufrimientos del pueblo para mover a compasión a Dios. Dice así, comienza así esta quinta lamentación. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. La tierra, que es una herencia, la promesa que Dios les ha dado, ha pasado a mano de extraños, de los enemigos. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Dios castiga los pecados del pueblo. Debe tener presente la triste situación. Este hombre toma en cuenta la triste situación del pueblo, convertido en objeto de oprobio para todos. Era una vergüenza, era una vergüenza. La nación ha desaparecido ya como unidad política. La tierra de Yahvé, la heredad recibida de los antepasados, ha pasado a manos extrañas. La tierra era una herencia de parte de Dios, se consideraba herencia de parte de Dios, aquella promesa que Dios había dado. Pero a su vez cada parcela que a cada persona le tocaba, se consideraba como herencia de Dios, se consideraba como herencia de Dios. Hay un salmo que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, en referencia a la herencia. Ahí ese salmo hace referencia a que Dios mismo es su herencia, ¿verdad? Pero la tierra se tomaba como parte de un regalo de Dios, como herencia de parte de Dios. Pero esa heredad recibida de los antepasados ha pasado a manos extrañas. El enemigo ha tomado posesión de eso que era el regalo de Dios. Los enemigos andan libres por el país, ellos se sienten extraños en su propia tierra, ha pasado a poder de los desconocidos. Dice, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, se sienten huérfanos, a ser privados de la tierra, a ser privados de la protección divina y al ser privados del templo. Y las madres separadas de sus maridos, deportados, son como viudas, ¿verdad? Son como viudas, como mujeres que han perdido todo. Recuerden que hay una gran, sobre todo la clase dirigente, lo más, la élite y otra clase productiva van a ser llevados, deportados a la tierra de Babilonia, y ahí ellos se ven privados de la tierra y se van a ver privados del templo, del lugar central de adoración. Tal es así que cuando ellos vayan a orar a Dios, van a buscar el punto geográfico hacia donde está la tierra de Jerusalén, hacia donde queda el templo, aunque queden las ruinas del templo, pero es la noción que ellos tienen del lugar de referencia. Y cuando nosotros vemos, hay un salmo que es el Salmo 137, que habla de los cautivos en Jerusalén, que le piden la gente de Babilonia, le pide que canten, dice, ¿cómo nos piden que cantemos en tierra extraña cantos de nuestra tierra? ¿Verdad?
habla de la tristeza que sienten los cautivos, de los que están cautivos, los judíos que están cautivos en Babilonia. El sentimiento es de una desolación total. La nación ha desaparecido como unidad política y la tierra también, como la herencia de Yahvé. El templo, el centro neurálgico de la vida política y espiritual de la nación, ha sido arrasado por Nabucodonosor. Y se expresa en esta oración: mira, Señor, nuestro y ve nuestro oprobio. Son como viudas, dice así, nuestras madres son como viudas, ¿verdad? Son como viudas. Sigue en este lamento, en esta oración que expone delante de Dios, dice: nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, reconoce, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Despojados de sus propiedades, se ven obligados a pagar con dinero, agua, que en realidad les pertenece por derecho, y terminan pagando en su propia tierra algo que les pertenecía, ¿no? Qué interesante esto. Cuando terminamos pagando lo que en realidad nos pertenece por no valorar la ley de Dios, ¿no? Por no valorar la ley de Dios, terminan pagando tributo en su propia tierra. La opresión del invasor es insoportable. La situación es tremenda. Cuando el pueblo, parte del pueblo que queda en Jerusalén se esforzaba para tratar de organizar su vida económica y social, recuerden que hubo un gobernador impuesto por los babilonios que se llamó Godolías, viene después y lo mata, de manera que hay muchos de los judíos van a huir a Egipto, muchos de los judíos van a huir a Egipto, cuando Dios le dijo que no huyeran a Egipto. Es una situación terrible la que están viviendo, y el profeta acá, el poeta y el profeta, empieza a exponer teológicamente las causas de esta catástrofe. Israel, en vez de buscar el auxilio divino, ha requerido la ayuda extranjera, unas veces en Egipto y otras en Asiria. Obviamente eran los dos colosos que estaban en pugna por dominar siempre esa tierra, que era una tierra estratégica, ¿no? Siempre buscaron alianzas políticas, y había partidos pro-asirios y había partidos pro-egipcios dentro de la misma corte, y habían intereses políticos, en vez de confiar en Dios. Y eso era, como dijimos, desconfiar de Dios y exponerse a influencias religiosas extranjeras. Por eso vimos que los profetas siempre se opusieron a este tipo de alianzas y tratados políticos. Lo veían como una forma de idolatría, pero también era una manera de introducir influencias religiosas asirias y egipcias en Israel. El profeta reconoce este gran error antepasado, pero por otra parte también protesta por tener su generación que hacerse cargo de todas las culpas de sus padres. Jeremías había prometido que no se diría más: nuestros padres comieron las uvas agrias o los agraces y nosotros sufrimos la dentera. Tanto Jeremías como Ezequiel se presentan como aquellos profetas que hablan del individualismo y de la responsabilidad personal. Pero ellos no solamente sufrieron el castigo por lo que hicieron los antepasados, sino porque ellos también repitieron las mismas cosas que los antepasados. Ellos son responsables por sus propios hechos, como va a decir Ezequiel también, ¿no? Ya no, y como dijo Jeremías, ya no se va a decir más:
Los padres comieron los agraces o las uvas agrias y los hijos quedaron con la dentera. Cada uno va a ser responsable por su propio pecado. También algo que lo va a mencionar a Ezequiel. Dios debe considerar que también la generación de la desgracia tiene derecho a algún alivio, según el profeta, ya que no fue peor que la anterior. Sin embargo, han llegado a la misma situación que sus antepasados. Han cometido los mismos pecados que sus antepasados. Los israelitas, que por su elección eran el pueblo de Dios, y por tanto elegidos de entre muchos pueblos, ahora tienen que ser esclavos, como dice el versículo 8. Siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. La vida la vemos que la describe como un riesgo, tienen que aventurarse en busca de pan, como dice, con peligro nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Ahora tienen que aventurarse en busca del pan afrontando los peligros del desierto, probable alusión a beduinos que merodeaban los contornos del desierto de Judá y caían sobre los que iban a comprar o andaban por ahí por rutas extraviadas o buscando ayuda en pequeños oasis olvidados en esa zona, ¿no? Como consecuencia de ese hambre prolongado han venido enfermedades y fiebres, y por eso dice, a causa de la cual nuestra piel se ha ennegrecido, se abrasa como un horno, ¿verdad? Terrible. Esto es parte de lo que es el castigo, las consecuencias del alejamiento de la ley de Dios. Pero no termina ahí, dice más. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos cuando vinieron los babilonios, llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña, los ancianos no se ven más en la puerta y los jóvenes dejaron sus canciones. Nadie se salva, ninguna edad, ninguna edad. Fíjense que es la descripción de la opresión de Judá bajo el yugo del enemigo. Ningún estrato social se ha visto libre del peso del invasor, ninguna edad tampoco. Las mujeres son presas de los soldados, esto solía acontecer en las invasiones, son violadas, los príncipes ahorcados, los ancianos tratados sin consideración, los jóvenes han sido puestos a moler, y sobre los niños se imponen cargas desproporcionadas. Ya no existen más los ancianos en la puerta, que era algo común, ver a los ancianos en la puerta, que era el tribunal en la antigüedad. Y todo esto ha traído desolación. Cesó el gozo de nuestro corazón, dice, versículo 15. Nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos, ¿vieron? No solamente es los antepasados, ellos también, porque cada uno es responsable de su propio pecado. Ya esa noción comienza a cambiar, la noción de responsabilidad individual. Por eso Ezequiel y Jeremías se los considera como los campeones del individualismo y la responsabilidad personal. Antes se pensaba en la teología antigua, en los primeros momentos, que se estaban pagando los pecados de las antiguas generaciones, ¿no? Pero con Ezequiel y con Jeremías se va a decir que cada uno va a ser responsable de sus propias acciones. Por más que el padre peque, si el hijo es justo, le valdrá la justicia a su hijo. Entonces no habrá que achacar a los antepasados. Dice, cayó la corona de nuestra cabeza, versículo 16. Ay ahora de nosotros porque pecamos, por esto fue entristecido nuestro corazón.
por el pecado. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Todo lo que constituía motivo de alegría ha desaparecido de la vida nacional, ¿verdad? Todo esto. El templo, las reuniones de los ancianos en la puerta, esa corona que él habla, el poder disfrutar de la tierra, de las cosechas, todo lo que constituía las fiestas, todo aquello que a veces tal vez no se le daba importancia y constituía la verdadera alegría de la nación, aquellas cosas cotidianas de una nación que constituyen parte de su identidad y de su alegría, ha desaparecido, ha desaparecido. Las tradicionales danzas de la juventud han dado paso al duelo general y la humillación es total. Cayó de nuestra cabeza la corona. Ese pueblo que había sido elegido por Dios ha perdido sus prerrogativas ahora, en esta situación que se describe. Castigado por Dios mismo, ¿por qué? Porque hemos pecado. La confesión es sincera y es humilde, reconoce el pecado. El pecado trae todas estas consecuencias. Y sobre todo, para él, en la visión de él y en la visión del israelita tradicional, es la asolación del monte de Sión. Orgullo de la nación. Está desolado. Todo es un montón de ruinas, guaridas de zorras. El templo de Dios, el templo, aquel famoso templo que se ha construido, se ha convertido en escombros. Se ha convertido en escombros. El punto neurálgico, como les dije, de la vida política y espiritual de la nación está en ruina. Y eso como consecuencia del pecado. Pero fíjense cómo termina. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Se quitó la corona, las voces de alegría, las danzas tradicionales, los ancianos en la puerta, todo lo que era motivo de alegría, desde lo más trivial hasta lo más solemne, ha sido quitado y desolado. Pero fíjese el contraste. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Reconoce la permanencia de Dios aún en medio de la circunstancia que están viviendo. No le atribuye a Dios despropósito, reconoce que todo eso que les ha acontecido es consecuencia del juicio divino de Dios. Y le dice, tu trono de generación en generación. O sea, Dios sigue teniendo el dominio y el control, a pesar de lo que ha pasado. Fíjense que nosotros muchas veces cuando pasan sucesos terribles o menos terribles que esto, atribuimos a Dios despropósito o pensamos que Dios ya no tiene el control o actuamos como si Dios no tuviera el control. Este hombre que está contemplando la ruina nacional, porque lo que está contemplando son ruinas y catástrofe, se da cuenta de que Dios permanece para siempre y que no tiene nada que ver Dios con la situación política y con la situación espiritual que puedan estar viviendo, porque Dios permanece para siempre y su trono de generación en generación. El mundo puede estar hecho una hecatombe. Hoy podíamos ver en las noticias guerras por todos lados, guerras que no se nombran las más famosas, ¿verdad? El mundo está hecho una hecatombe. El mundo está en una tensión continua, ¿verdad? Nación contra nación, misiles contra acá, van y vienen. Pero no dejemos de recordar esto. Tu trono, tú Jehová, permaneces para siempre. Tu trono de generación en generación, o sea, pasarán las generaciones, pasaremos nosotros, vendrán otras generaciones hasta que el Señor venga y el trono de Dios es inalterable, inamovible. Yo me acuerdo ahora cuando Isaías tiene esa visión en el capítulo 6. La única visión que tiene Isaías
se menciona en el capítulo 6. Tiene una visión, una sola visión, que pueden ser milésimas de segundo, y cambia su ministerio, cambia su vida, esa visión de Dios. Ve a Dios sentado en el trono y que la falda llenaba en el templo. Y en esa visión que él ve, la ve en un contexto de ruina también, porque el rey había muerto, y cuando el rey había muerto era un desastre nacional en ese momento, donde el rey había muerto. Pero ¿qué Dios le muestra en visión? Le muestra su presencia soberana y que Dios está sentado en el trono, que su falda llenaba en el templo, y ve las imágenes de aquellos seres angelicales, de aquellos serafines que dicen: santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esto es lo más maravilloso. Dios los ha castigado. Reconoce que todo lo que les ha pasado es castigo de parte de Dios, y es justo castigo de parte de Dios. Pero sabe que Dios sigue reinando y sigue estable para siempre. Por eso apela a Dios y le dice: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Se toma esa confianza, esa libertad en la oración y le dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Está pidiendo un cambio de corazón. Vuélvenos a ti, y eso es un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es la conversión? Sino ir en un rumbo y volvernos 180 grados completamente de donde estábamos yendo. No 360, ¿no? 180 grados. Por eso, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Si Dios no hace la obra, por eso dice: vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ahora, él reconoce una cosa: Dios puede traer una auténtica conversión en los corazones. Espiritualmente estamos viendo. Y puede renovar sus días como al principio. Y le dice: ¿por qué nos has desechado? Te has airado con nosotros en gran manera. La forma, se toma esta libertad poética de decirle, de entablar este diálogo con Dios, de decirle: nos has desechado, te has airado con nosotros en gran manera, porque reconoce en definitiva que lo que ellos están pasando es el justo juicio de Dios, porque Él dice: nosotros pecamos. Pero también Él reconoce que Dios puede convertirlos y que puede renovar sus días. Las dos cosas están en Él. Él sabe que si Dios los olvida, que si Dios los abandona, que si Dios los desecha, están en la ruina para siempre. Están en la ruina para siempre. Y lo que busca es captar el favor de Dios, la misericordia, implorar la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios es eterno, es inmutable, en contraposición a los destinos de los pueblos, ¿verdad? Por eso la confianza de Él es mayor. Sabe que puede cambiar Dios la situación trágica actual, como les dije. Los pecados fueron muchos de Judá. Vinieron y les advirtieron, y el castigo es merecido. Pero Israel es su pueblo elegido. Dios no los va a olvidar para siempre. Por eso les dice, se toma: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros? No es que Dios los haya olvidado completamente. Él se toma esa libertad en ese diálogo, en esa oración. Por eso es: conviértenos a ti y nos convertiremos. Suplica por la restauración nacional, por aquellos tiempos gloriosos. Restaura nuestros días como al principio, como en aquella monarquía davídica, ¿verdad? Cuando era el esplendor del reino, el esplendor fue con Salomón. Y ese nuevo reinado que él le pide tiene que distinguirse por una mayor fidelidad a Dios.
se trata de un retorno de toda la nación a aquel estado, aquellos primeros días de un reino glorioso, sin que esto excluya un retorno de cada uno de los individuos a Dios, ¿verdad? Que debe ocupar el centro de los corazones. Ahora, en este momento, ¿verdad? Cuando él dice, por eso, ¿por qué nos has desechado? Te has airado con nosotros en gran manera. Algunos autores prefieren entender la frase, nos vas a rechazar enteramente, te irritarás contra nosotros hasta el extremo, lo que acentuaría el sentido de súplica del fragmento, ¿verdad? La prueba ha sido demasiado dura y ya es hora de que llegue la misericordia divina. Entonces, por eso algunos plantean traducir el último versículo como, ¿nos vas a rechazar enteramente? ¿Te irritarás con nosotros hasta el extremo? Como una súplica, como una súplica. De manera que, hermanos, la aplicación para nuestra vida es clara. Muchas cosas que nosotros vivimos, que nosotros nos pasan en nuestro diario vivir, son consecuencias de los pecados, ¿no? Y cuando aparece el pecado en nuestras vidas, a veces es como ese barco, ¿no? Que se va a la catarata. Y a veces lo que nosotros estamos viviendo es la culminación de un proceso que empezó hace días, hace meses, hace semanas o hace años. Y viene la devastación a nuestra vida. Y cuando vienen las consecuencias de Dios ajustando nuestra vida, las propias consecuencias del pecado, aquellas alegrías que formaban parte de nuestra vida, ya no están, ya no las vemos, como les pasó a ellos como nación, nos pasa a nosotros como individuos en el área espiritual. Pero ese mismo Dios que hace justicia y que castiga el pecado y que da el merecido al pecado, también es el Dios que restaura. Restaura nuestras vidas cuando nos arrepentimos y también restaura las naciones cuando las naciones se arrepienten. La lección es clara para que vemos en este capítulo y en el libro. El Dios del juicio, el Dios que da a cada uno lo que merece, a cada nación lo que merece, porque ellos lo merecían, también es el Dios que es capaz de restaurar. Y es aquel Dios que es capaz de restaurar de tal manera que coloca todo en su lugar, que colocan todo en su lugar. Hay un versículo que dice en Gálatas 6 que cuando veamos a alguien que ha sido sorprendido de alguna falta, lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Y la palabra para restaurar allí es una palabra que significa colocar en el mismo lugar. Para nosotros muchas veces restaurar es algo que ha perdido su valor, pero para Dios algo que es restaurado es algo que tiene el mismo valor. Fíjense que el mismo Dios que trae el juicio es el mismo Dios que es capaz de restaurar, y el poeta tiene esperanza en eso, tiene esperanza en la restauración de Dios y sabe que cuando Dios restaura, muchas veces el postrer estado es mucho mejor que el anterior, porque es Dios colocando las cosas en su lugar. Pero eso sí, la restauración solo puede venir a través de una auténtica conversión que la puede gestar Dios. Por eso dice, vuélvenos a ti y nos volveremos. Que Dios los bendiga y que el Señor siga hablando en sus corazones.